aquí voy a aprovechar esta parte del video para evacuar algunas dudas, consultas que nos han hecho, o por chat o por email. El perfil de temperatura, a veces hay una confusión. ¿Cuál es el perfil de temperatura que nosotros debemos usar? Bueno, nosotros recomendamos un perfil constante dentro de la gama de temperatura que los fabricantes de materias primas sugieren. Pero esto va asociado al perfil de temperaturas respecto al porcentaje de uso del cañón de inyección. Para no complicarlo, primer concepto, a veces hay que desconfiar de las fichas técnicas de los fabricantes de materias primas que nos van dando temperaturas sugeridas para inyectar. Recuerden que esos catálogos o folletos técnicos de los fabricantes salen de pruebas de laboratorio. Ellos inyectan con inyectoras pequeñas, muestras pequeñas. Normalmente los moldes que usan son moldes en espiral, que se llaman. Entonces miden distancia de flujo, miden una viscosidad que va en función del plástico que ellos están ofreciendo para la venta. O sea, eso es todo muy de laboratorio, pero nos da un margen, digamos, de trabajo. Ahora, cuando nosotros ya pensamos en un perfil de temperatura, ¿qué es un perfil? Allí estamos viendo en el video, por ejemplo, 4 grupos de resistencias calefactoras. Bueno, el perfil de temperatura es ponerle un valor distinto de seteo de temperatura a cada grupo de resistencia calefactora. Ahí estamos viendo 4, entonces hay 4 valores distintos. Si de derecha a izquierda vamos cambiando los valores, nosotros decimos que si va subiendo la temperatura de derecha a izquierda en el seteo en cada grupo de resistencia, decimos que es un perfil de temperatura creciente. Por el contrario, si de derecha a izquierda, allí como estamos viendo en esa imagen, hacemos descender la temperatura, es un perfil descendente. Entonces, yo prefiero siempre calcular antes el porcentaje de utilización del cañón de inyección y en función de eso definir si el perfil va a ser ascendente, constante o descendente, o una combinación de ellos. ¿Qué es lo recomendable? Fíjate que cuando uno selecciona una máquina inyectora, normalmente lo hace por la fuerza de cierre, sin haber verificado el porcentaje de utilización del cañón de inyección. Lo que nosotros sugerimos en forma ideal es que el porcentaje de uso esté entre 50 y 60% de la dosis máxima. Bien, si usas porcentajes menores al 50%, 30, 40, 20%, entonces tiene mucho tiempo de residencia, por lo cual tendrás que definir un cierto perfil de temperatura. A veces la máquina nos queda chica en cuanto a volumen a inyectar, entonces usamos 60, 70, 80%, 90 o 100%. Bueno, allí evidentemente el polímero no solo no se homogeniza perfectamente a nivel de distribución de temperatura de la masa, sino que vamos a tener problemas de infundido porque usamos demasiada capacidad. Entonces, evidentemente, tendremos que usar otro perfil de temperatura que se llama descendente. Eso lo quería aclarar porque ya que nos han hecho la consulta. En una consulta que hace poco me preguntaron dónde está la zona de compresión, que es en la zona de la mitad del husillo aproximadamente, y si esa zona es muy importante, y evidentemente es muy importante. La zona de compresión es la parte media del husillo porque normalmente lo dividimos en 3 partes. La parte derecha zona de alimentación, la parte central zona de compresión y la parte hacia la izquierda ya tiene varios nombres. Zona de plastificación, homogenización, varios nombres, digamos. En la parte central, que es la zona de compresión, ¿cuánto es lo que necesitamos? Bueno, resulta ser que dentro de la gama de plásticos, que lo podemos dividir en 2 partes, amorfos y semicristalinos, los semicristalinos tienen una parte de plastificación muy compleja respecto a los amorfos, requieren gran cantidad de calor para llegar al estado de fusión a la temperatura de inyección. Entonces, si bien nosotros manejamos perfil de temperatura, como mencioné recién, y muy especialmente para estos polímeros, pero hay polímeros que además deben sufrir una compresión a medida que se arma la carga, y allí donde la zona de compresión es importante. La zona central, como cualquier zona del husillo, nosotros a la longitud de cada zona la hablamos en cantidad de diámetros. Es raro, como he presentado en otros videos o también en el curso de inyección, que hablemos de que cada zona o el largo del husillo es en milímetros, centímetros o metros. Nosotros hablamos de cantidad de diámetros. Entonces, es típico una zona de alimentación cuya longitud, por ejemplo, son 6 diámetros. También es típico una zona de compresión que va de 2 diámetros a 4 diámetros y una zona de homogenización de 4 a 6 diámetros. Entonces, nosotros las partes del husillo la hablamos en cantidad de diámetros, porque hay un parámetro de definición de máquina, que es la relación L sobre D, le decimos nosotros, largo del husillo, la parte útil, sobre el diámetro. Entonces, la zona central, llamada zona de compresión para los materiales semicristalinos, es muy importante. Y normalmente tiene que tener entre 2 a 4 diámetros. Ahora, si mi husillo no es óptimo con el plástico que estoy inyectando, evidentemente lo tendré que corregir como parametría. Con parametría, evidentemente ahí el perfil de inyección es importante. Sigamos. Bueno, acá vamos a interactuar un poquito con Andrés, que nos sigue haciendo consulta. Me dice, es en cuanto a las placas o platos. Muy bien, ya que tengo un problema con un molde que aparte que sale con rebado por un lado, por el otro sale incompleto. Claro, allí tienes que chequear 2 cosas. Primero, si el molde no es demasiado chico respecto a las placas. Entonces, normalmente en la altura de la placa, que sería la longitud vertical del molde, tienes que medir y ver si
es esa proporción de largo del molde versus altura de la placa tiene que estar en un 60 a un 80% de largo de la placa. Si no, trabaja el molde con pandeo, digamos, está bien, trabaja mal. Y si de otro lado te sale incompleto, tendrías que chequear. Por un lado, si esa falta de paralelismo que te hace trabajar mal el molde, evidentemente no está tapando los venteos. O sea, a ver, vamos a pasar. Te voy a mostrar un poquito. Acá con la pizarra, es decir, lo que estamos hablando es lo siguiente. Acá tenemos, vamos a decir, una placa. Acá tenemos la otra placa, haciendo esquemáticamente el dibujo. Y acá tenemos, vamos a decir, embridado el molde. Supongamos que acá tenemos el plano de cierre, así. Entonces, esta altura, esta longitud, para no confundir profundidad del molde, esta longitud se compara respecto a esta. ¿Ok? Entonces, si esto vamos a decir es la altura de la placa y esta la altura, la cota máxima del molde, entonces esa L tiene que ser un 60 a un 80% de la otra L. Eso en primera instancia. Si el molde es demasiado chico, entonces nosotros podemos tener fuga por el plano de cierre. Quizás los planos de cierre estén bien y la proporción también, pero si es pieza incompleta hay que ver si con esta de proporción del molde no estamos tapando los venteos, entonces el aire no está saliendo y tienes pieza incompleta. Eso tendrías que verificarlo. Bueno, hasta acá llegamos con el temario de hoy. Buenas noches, gracias a todos. No se olviden del curso de inyección próximo y bueno, nos vemos en el próximo video. Buenas noches a todos.